Ella no lo pensó dos veces. El caballo estaba encadenado del cuello, la pata y el collar, parado en medio del camino como algo dejado ahí a propósito, como un cebo. Evelyn Carter se arrodilló en el polvo a medianoche, con las manos sangrando por el hierro oxidado, y lo liberó de todas formas. Al amanecer, jinetes armados bordeaban su cerca de punta a punta. Ella se paró en ese porche sola, el rifle cruzado sobre los brazos, y entendió una cosa terrible. El caballo no estaba perdido. Lo colocaron ahí para ella. Si esta historia ya te tiene conteniendo la respiración, suscríbete a este canal ahora mismo y sigue cada parte hasta el final, y escribe tu ciudad en los comentarios abajo. Quiero ver qué tan lejos ha viajado esta historia. El verano de 1883 llegó a Cutter's Bluff como siempre llegan los años difíciles. Despacio, y luego de golpe. El calor había sido castigador desde abril. Para julio, el arroyo detrás de la propiedad de Evelyn Carter se había reducido a poco más que un susurro entre las rocas, y el pasto del potrero tenía el color de la paja vieja. 2 de sus 3 caballos habían perdido peso que no podía recuperar. El pozo todavía aguantaba, pero lo revisaba cada mañana, como quien revisa una herida, esperando lo peor. Había estado sola en el rancho Carter durante 14 meses. No completamente sola. Tenía a Dora Finch, que venía 3 mañanas a la semana para ayudar con la lavada y el envasado, y al viejo Titus, el peón, que había estado con Nathan desde antes de que Evelyn llegara a este territorio. Pero la clase de soledad a la que se refería era algo diferente. La clase que te sigue de cuarto en cuarto, la clase que se sienta frente a ti en la cena y no habla. Nathan Carter salió un jueves por la mañana en mayo del año anterior. Le había dicho que tenía asuntos que resolver con la oficina de tierras en Rie Line. La besó en la mejilla, le dijo que no guardara la cena. Nunca regresó. El alguacil, un hombre llamado Heron Pack, de manos suaves y ojos duros, había realizado lo que llamó una investigación exhaustiva. Salió 2 veces, hizo preguntas que tenían forma de preguntas sin llegar a respuestas, y luego archivó un informe que decía que Nathan Carter muy probablemente había sufrido un percance en el camino. Accidente en la naturaleza, país salvaje, estas cosas pasaban. Evelyn había leído ese informe 4 veces. Todavía no creía ni una palabra. Nathan conocía cada sendero entre Cutter's Bluff y Rie Line como un hombre conoce los huesos de su propia mano. Había recorrido esa región desde los 16 años. No tenía accidentes en la naturaleza. Pero no tenía pruebas de nada más. Y sin pruebas, solo le quedaba el dolor. Y el dolor, había llegado a comprender, no era algo que te llevara muy lejos en un territorio donde hombres poderosos ya habían decidido cómo iba a ser la verdad. Así que trabajó el rancho. Reparó cercas. Discutió con compradores en la feria de ganado que intentaban pagarle menos porque era una mujer sin un esposo a su lado. Escribió cartas a la Oficina Federal de Tierras en Austin que quedaron sin respuesta. Mantenía el escritorio de Nathan exactamente como él lo había dejado, y esperaba. No sabía qué estaba esperando. Solo sabía que no había terminado todavía. La noche que todo cambió fue un martes. Se había acostado antes de las 9, agotada hasta los huesos por 3 días de reparación de cercas bajo un cielo que no daba sombra. La ventana del cuarto estaba abierta. Siempre dormía con la ventana abierta en verano. Y el aire que entraba era caliente y seco y olía a cedro y polvo. Despertó a las 11:30. No sabía por qué al principio. El cuarto estaba oscuro. La casa estaba en silencio. Y entonces lo escuchó, un arrastre rítmico y lento sobre piedra. Metal contra roca. Pesado. Deliberado. Se sentó. El sonido volvió a oírse. Evelyn se puso las botas sin encender la lámpara, tomó el revólver del cajón de la mesilla y atravesó la casa oscura hasta la puerta principal. La abrió y salió al porche. Al final de su camino, donde la carretera pasaba frente a su portón, un caballo estaba parado bajo la luz de la luna. Negro, alto, de constitución poderosa, el tipo de animal que habría costado mucho dinero en su tiempo.
Su pelaje tenía el aspecto apagado de un caballo que no había sido bien hidratado en días. Su cabeza estaba baja, y estaba encadenado, no atado, no sujeto con una soga, encadenado. 3 hierros separados, uno alrededor del cuello, sujeto a un poste junto al camino, uno alrededor de la pata delantera izquierda, fijado con un candado pesado. Y uno alrededor del cuello, un collar de hierro real conectado a una estaca clavada en el suelo. Evelyn caminó hasta el portón. Se quedó ahí un momento, solo mirándolo. El caballo levantó la cabeza y la miró a ella. Sus ojos estaban tranquilos, no como un caballo asustado, no con mirada salvaje, no con espuma en la boca. La miró con algo que en una persona habría llamado paciencia, como si hubiera estado esperando. «Está bien», dijo en voz baja. «Está bien, ya te vi». Abrió el portón y cruzó el camino. Examinó las cadenas a la luz de la luna. La cadena del cuello tenía un candado para el que no tenía llave. El hierro de la pata estaba cerrado con un perno. El collar estaba asegurado por detrás con algo que nunca había visto. No era un candado estándar, ni un pasador. Presionó el pulgar contra él, lo giró. Sintió que algo cedía ligeramente. Fue al granero por herramientas. Regresó con un cincel y un martillo, el revólver todavía en la cintura. Trabajó en silencio. El caballo se mantuvo perfectamente quieto mientras ella cincelaba el perno del hierro de la pata. Cuando el metal cayó, el caballo no se movió, no se desplazó de lado, no tiró. Esperó. «Buen chico», murmuró. «Ya casi». La cadena del cuello fue más difícil. Tuvo que apoyarse en el poste con el hombro para tener el ángulo correcto. Y para cuando el candado cedió, sus manos estaban resbaladizas de sudor. La cadena cayó al polvo con un sonido que parecía definitivo. El collar le tomó casi 20 minutos. El mecanismo de la cerradura era diferente a todo lo que había visto, deliberadamente complicado. Pensó que alguien lo había diseñado específicamente para tomar tiempo, para asegurarse de que quien liberara a este caballo estuviera parado en ese camino durante un buen rato. Ese pensamiento la hizo detenerse. Se enderezó lentamente y miró los árboles a ambos lados del camino. Todo oscuro, nada se movía. Miró hacia la línea de la colina al este. Nada que pudiera ver. Volvió al collar y trabajó hasta que se abrió. El hierro cayó al suelo. El caballo se sacudió, un temblor largo de cuerpo entero, y luego la siguió a través del portón. Le dio agua primero, luego una pequeña cantidad de grano, observando cómo comía. Tenía hambre, pero no desesperación. Había sido hidratado en algún momento del último día, pensó, solo que no lo suficiente. Revisó sus patas en busca de lesiones. Nada grave. Algunas rozaduras de las cadenas alrededor de la pata delantera izquierda. Las limpió y vendó. Él se quedó en el establo y la observó trabajar con esos mismos ojos pacientes. Encontró la marca en su hombro izquierdo mientras revisaba su pelaje. No era como ninguna marca de ganado que reconociera. Había estado en el negocio del rancho toda su vida adulta y conocía las marcas de todas las operaciones importantes en un radio de 80 kilómetros de Cutter's Bluff. Esta no era una marca de rancho. Era demasiado precisa, demasiado deliberada. Parecía casi una anotación de agrimensor, números y una serie de letras parciales quemadas en la piel. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. ¿De dónde vienes?, dijo. El caballo parpadeó. No durmió el resto de esa noche. Se sentó en el granero sobre un cubo volcado, con la linterna baja y el revólver cruzado sobre las rodillas, y escuchó la oscuridad. No vino nada. Para cuando el cielo empezó a ponerse gris en el este, casi se había convencido de que estaba siendo tonta. Un caballo extraviado, cadenas inusuales. Sí, pero era un mundo extraño y la gente hacía cosas extrañas. Le daría agua adecuadamente, lo dejaría descansar y empezaría a preguntar. Entró a la casa para poner el café. Todavía estaba junto a la estufa cuando el viejo Titus llamó a la puerta de la cocina. «Señora Carter». Su voz sonaba extraña, demasiado plana, demasiado cuidadosa.
Tiene que salir. Salió. En la línea de la cerca, su cerca norte que corría a lo largo del camino, dos jinetes estaban sentados en sus caballos en la luz temprana, quietos como madera tallada, mirando la casa. Evelyn miró al sur. Dos más. Giró hacia el este, donde el arroyo pasaba por un grupo de álamos. Contó 3 jinetes entre los árboles. Tal vez 4. Ya estaban cuando llegué, dijo Titus muy en voz baja desde justo detrás de ella. No sé desde cuándo. ¿Cuántos en total? Conté 8. Puede que haya más que no he visto. 8 jinetes. Antes del amanecer, posicionados en cada acceso a su propiedad. Entró de nuevo. Bajó el rifle de la repisa y verificó la carga. Puso el revólver en el bolsillo de su delantal. Se sirvió una taza de café, con las manos firmes, lo que la sorprendió, y bebió la mitad de pie junto a la ventana de la cocina. Luego salió al porche, se sentó en la mecedora con el rifle sobre el regazo y esperó. Llegó a las 8 de la mañana. Vino solo, lo que era o confianza o teatro. Sospechaba que ambas. Montaba un caballo gris, bien criado y bien cuidado, el tipo de caballo que anunciaba dinero antes de que su jinete abriera la boca. Vestía un traje oscuro, algo inusual para un hombre que llegaba a un rancho en una mañana de verano. Sus botas estaban limpias, su sombrero era bueno. Sus manos, cuando se quitó un guante para abrir el portón, eran suaves. Cabalgó hasta el pie de los escalones del porche y se detuvo. Señora Carter, dijo. Su voz era agradable, voz de vendedor, cálida en la superficie sin fondo debajo. Me llamo Salas Mercer. Creo que puede tener algo que me pertenece. Evelyn lo miró por encima del cañón del rifle, que no había levantado pero tampoco había bajado. Señor Mercer, dijo. No creo que nos hayamos conocido. No hemos tenido el placer. Sonrió. No le llegó a los ojos. Me han informado que encontró un caballo extraviado anoche en el camino del condado. Encontré un caballo encadenado, dijo ella. Encadenado en 3 lugares en un camino público. Algo cruzó su rostro. Demasiado rápido para nombrarlo. Los animales se sueltan a veces, señora Carter. Las cadenas eran una precaución. Es un animal difícil. Peligroso, en realidad. No me gustaría pensar que se puso en riesgo tratando de controlarlo. Pareció bastante manejable para mí. Sí. Miró hacia el granero. Me gustaría recuperarlo. Evelyn no dijo nada por un momento. ¿Cómo se llama? Preguntó. Mercer parpadeó. ¿Perdón? El caballo. ¿Cómo se llama? Una pausa. Breve, pero ahí. No tiene nombre. Es un animal de trabajo. ¿Qué significa su marca? Otra pausa. Más larga. Señora Carter, dijo ella, manteniendo la voz firme, he visto muchas marcas en mi vida. Y esa marca en su hombro no es una marca de ganado. Me gustaría saber qué es antes de entregarle ningún animal a nadie. Mercer la miró por un largo momento. La amabilidad en su expresión se adelgazó ligeramente en los bordes, como pintura sobre algo más duro. Ese caballo es mi propiedad, dijo. Y le estoy pidiendo cortésmente que me lo devuelva. Y yo le estoy pidiendo cortésmente, dijo ella, que me diga su nombre. El silencio entre ellos se alargó. Volveré esta tarde, dijo Mercer finalmente. Con documentación. Confío en que eso satisfará sus preocupaciones. Se puso el guante de nuevo. Le pediría que lo mantenga asegurado mientras tanto. Como dije, es un animal difícil. Volteó su caballo y cabalgó de vuelta por el camino. Evelyn lo observó hasta que llegó a la carretera. Lo vio decir algo a los 2 jinetes aún posicionados en su cerca norte. Vio a los 3 alejarse. Miró al sur. Esos jinetes también se habían ido. Se quedó en el porche un rato después de eso, con el rifle sobre las rodillas y el café enfriándose en la barandilla a su lado.
Y pensó en el hecho de que Salas Mercer, un hombre que había llegado con 8 jinetes armados antes del amanecer, no sabía el nombre de su propio caballo. Y pensó en la marca, la precisa marca de anotación de agrimensor en el hombro de ese animal. Y pensó en Nathan, en qué asuntos había tenido con la oficina de tierras en Rieline, en el hecho de que nunca había vuelto a casa. Se levantó lentamente. Titus, llamó. Apareció desde el costado de la casa. Ve a buscar a Dora, dijo. Dile que la necesito aquí hoy. Y Titus lo miró fijamente. No le digas a nadie en el pueblo por qué. Él asintió una vez y se fue sin hacer preguntas. Esa era una de las cosas que más valoraba de Titus. Entendía qué preguntas necesitaban hacerse y cuáles era mejor dejar en paz. Evelyn volvió a entrar. Fue al escritorio de Nathan. Abrió el cajón inferior, el que nunca había tocado desde que él se fue, el que se había estado diciendo que no estaba lista para abrir. Y comenzó a revisar lo que había allí. Había mapas topográficos dibujados a mano con la escritura cuidadosa de Nathan, referencias de cuadrícula de tierras que no reconocía, fechas, nombres de personas que nunca había oído mencionar junto a nombres de algunas que sí conocía. Había cartas sin terminar, borradores, de corresponsales a los que nunca había enviado. Una de ellas estaba dirigida a la Oficina Federal de Tierras. Describía algo que llamaba un patrón sistemático de cesión forzada que afecta a propietarios a lo largo del corredor de agua de Rieline. Había una lista. 9 nombres. Rancheros y colonos. Algunos los conocía, otros no. Después de cada nombre, una fecha. Después de cada fecha, una sola palabra, rehusó. Se recostó. Sus manos ya no estaban del todo firmes. Volvió a los mapas. Trazó la cuadrícula de tierras con un dedo. Las parcelas corrían a lo largo del cauce del arroyo, el mismo sistema de agua que alimentaba su rancho, que alimentaba la mayoría de las pequeñas propiedades en esta parte del territorio. Pensó en las botas limpias de Silas Mercer, en su voz agradable y sus ojos muertos. Pensó en la marca en el hombro del caballo, que ahora entendía que no era una marca de ganado en absoluto. Era un marcador topográfico quemado en la piel del caballo para que viajara con el animal. Portátil. Imposible de destruir sin destruir al caballo. El caballo estaba cargando algo. Evidencia de algo. Algo que alguien quería recuperar con suficiente urgencia como para encadenarlo a un poste fuera de su portón en medio de la noche y luego llegar con 8 jinetes armados al amanecer. Cerró el cajón. Caminó a la ventana. El caballo estaba en el corral, con la cabeza levantada, mirando el camino. Nathan, dijo en voz baja a la habitación vacía. ¿Qué encontraste? La casa no le devolvió más que silencio. Pero por primera vez en 14 meses, Evelyn Carter sintió algo más que dolor. Sintió certeza. No sabía exactamente a qué se enfrentaba todavía. No sabía qué tan grande era o qué tan profundo llegaba o cuántos hombres podía poner Silas Mercer en un camino si así lo decidía. Pero sabía esto, había liberado a ese caballo por una razón, y no lo iba a devolver. Dora Finch llegó antes de las 9. Entró por la puerta de la cocina como siempre, sin llamar, con una canasta en un brazo y sus lentes de lectura subidos a la frente. Tenía 61 años, era una mujer que había trabajado duro todos los días de su vida y pensaba seguir haciéndolo, y había enviudado 2 veces, lo que significaba, según la experiencia de Evelyn, que muy pocas cosas la sorprendían y casi nada la asustaba. Le dio una mirada a Evelyn y dejó la canasta. Titus me dijo que había jinetes, dijo. 8 de ellos antes del amanecer. Dora sacó una silla y se sentó sin que se lo pidieran. Y ahora ya se fueron. Evelyn puso los papeles de Nathan sobre la mesa entre ellas. Necesito que veas algo. Dora miró la lista primero. Leyó cada nombre lentamente, moviendo los labios ligeramente como hacía cuando tomaba algo en serio. Cuando llegó al final, levantó la vista. Conozco 3 de estos nombres, dijo. ¿Cuáles 3? Tom Aldrich. Vendió su lugar hace 2 veranos.
Lo vendió rápido y barato y se mudó a Oklahoma con su familia. No se despidió de casi nadie. Tocó el papel. Rupert Gans. Lo mismo. Desapareció en un mes, primavera del año pasado. Y señaló. Caleb Rowan. Evelyn se quedó quieta. Caleb Rowan no ha vendido nada. No, dijo Dora. Caleb Rowan desapareció 6 meses antes que Nathan. La cocina quedó muy en silencio. Nadie habló mucho de eso, continuó Dora. Era soltero. Sin familia cercana. El alguacil Pique dijo que probablemente solo se había mudado, pero su ganado todavía estaba en el potrero cuando el banco tomó la propiedad. Los hombres no abandonan su ganado. Evelyn miró la lista de nuevo. 9 nombres. El de Nathan no estaba en ella, pero Nathan la había escrito. Nathan había conocido esos nombres. Nathan había salido hacia Rieline para hacer algo sobre lo que sabía. Hay más, dijo Evelyn. Mostró los mapas topográficos a Dora. Dora los estudió por un largo momento. No era agrimensora, y Evelyn tampoco, pero el patrón era claro incluso para un ojo no entrenado. Las parcelas marcadas formaban una línea deliberada y conectada a lo largo del corredor de agua. Alguien ha estado comprando estas tierras, dijo Dora. O tomándolas. Dora dejó el mapa. Miró a Evelyn fijamente. El caballo. La marca en su hombro coincide con la anotación de Nathan en el mapa de cuadrícula inferior, justo aquí. Evelyn señaló una pequeña marca en la esquina del mapa. No es una marca de rancho. Es un marcador de referencia de tierras, notación topográfica. Lo que significa que el caballo ha sido usado para transportar documentación, dijo Dora muy en voz baja, como si lo estuviera deduciendo en voz alta. Alguien puso evidencia en el propio animal porque el papel se puede quemar. Un escritorio se puede registrar. Pero un caballo se puede mover, esconder, pasar de una persona a otra. Sí. El caballo de Nathan, dijo Dora. Evelyn no respondió de inmediato. Presionó los dedos contra la mesa. No lo sé con certeza todavía. ¿Pero lo crees? Creo, dijo Evelyn con cuidado, que quien encadenó a ese animal en mi portón anoche quería que lo encontrara. Y creo que Salas Mercer lo quiere de vuelta con suficiente urgencia como para poner 8 jinetes en mi cerca antes del amanecer. Y creo que... Dilo, dijo Dora. Creo que Nathan descubrió lo que estaba pasando con estas tierras. Y creo que por eso nunca volvió a casa. Dora se quedó en silencio un momento. Luego alcanzó la mesa y puso su mano sobre la de Evelyn. No de manera suave, sino firme, deliberada. Como una mujer que se aferra a algo que piensa conservar. ¿Qué necesitas de mí? Dijo. Necesito que te quedes. Y que no le digas a nadie en el pueblo que estás aquí ni por qué. Hecho. Dora se levantó y movió la canasta a la encimera. Traje conservas y 2 panes. De todas formas, no nos vamos a morir de hambre. A pesar de todo, Evelyn casi esbozó una sonrisa. Mercer regresó a las 2 de la tarde. Esta vez trajo a un hombre con él, no un escritor, no un matón. Un hombre con un abrigo de lana que cargaba un maletín de cuero, lo que en pleno verano tejano significaba que o era muy devoto a las apariencias o estaba muy seguro de ser intocable. Se presentó como Gerald Fetch, representante de la Mercer Land and Cattle Company de San Antonio. Se quedaron en el porche. Evelyn no los invitó a pasar. Fitch abrió el maletín y sacó un documento. Lo extendió hacia ella. Ella no lo tomó. Escritura de compraventa, dijo Fitch, registrada en Rieline. El animal en cuestión, un semental negro de aproximadamente 7 años de edad, fue comprado por la Mercer Land and Cattle Company a un criador en Laredo hace 18 meses. Todo en regla y legal, señora Carter. ¿Puedo ver el número de registro? Fitch parpadeó. ¿Perdón? El número de registro de ganado. Todo animal comprado en este territorio debe tener uno archivado en la oficina del registrador del condado. Si fue una venta legal, hay un número.
Fitch miró el documento. Miró a Mercer. La expresión de Mercer no había cambiado, pero algo detrás de sus ojos se había desplazado. El registro está en proceso, dijo Fitch. Ah, sí, dijo Evelyn. No era una pregunta, señora Carter. Mercer dio un paso adelante ligeramente. Solo ligeramente, nada agresivo, pero deliberado, como un hombre moviendo piezas en un tablero. Entiendo que ha tenido un año difícil. Perder a un esposo es algo doloroso. Puede hacer que una persona vea complicaciones donde no las hay. Su voz era amable, cuidadosa. La voz de un hombre que había practicado ser paciente con personas que consideraba inferiores a él. Esto es un simple asunto de recuperación de propiedad. No tengo deseo de causarle ninguna molestia. Entonces conteste una pregunta, dijo ella. Él esperó. ¿Cuál es la marca en su hombro izquierdo? La pausa esta vez fue más larga que la de esa mañana. Una marca de criador, intervino Fitch rápidamente. Práctica estándar en. Esa no es una marca de criador, dijo Evelyn. Y usted lo sabe. Silencio. Me gustaría que ambos se retiraran de mi propiedad ahora, dijo ella. Mercer la miró por un largo momento. Esa amabilidad se había ido por completo, ya no se fingía siquiera. Lo que había debajo no era rabia. La rabia habría sido más fácil de manejar. Lo que había debajo era algo más frío y más paciente. Le daré hasta mañana por la mañana para reconsiderar, dijo. No necesito hasta mañana por la mañana. Él se puso el sombrero de nuevo. Se dio la vuelta y caminó hacia su caballo sin decir otra palabra. Fitch lo siguió apresuradamente, guardando el documento de vuelta en el maletín. En la puerta, Mercer se detuvo. No se dio la vuelta. Su esposo era un hombre terco, señora Carter, dijo. Siempre respeté eso de él. Se fue cabalgando. Evelyn se quedó en el porche hasta que desaparecieron de la vista. Luego entró y se quedó muy quieta en el pasillo durante casi un minuto entero. Su esposo era un hombre terco. Tiempo pasado, deliberado, un mensaje disfrazado de cortesía. Caminó hacia la cocina. Dora, dijo, y su voz era firme, cosa que agradeció. Titus, ven aquí. Ellos vinieron. Les contó lo que Mercer había dicho. La mandíbula de Dora se tensó. Titus, que no era un hombre de muchas palabras, dejó su taza de café muy cuidadosamente sobre el mostrador, como si necesitara hacer algo con las manos. Prácticamente te lo dijo, dijo Titus. Me lo dijo, coincidió Evelyn. Quería que lo supiera. Quería asustarme. ¿Lo logró?, preguntó Dora. Evelyn lo pensó con honestidad. Sí, dijo. Pero estuve asustada durante 14 meses y no hice nada al respecto. Ya terminé con eso. Salió al establo al atardecer. El semental había comido y descansado, y se veía mejor, su pelaje aún opaco, pero sus ojos más brillantes, la cabeza erguida. Se sentó en el barandal del corral y observó la marca en su hombro otra vez, esta vez con el mapa topográfico de Nathan en la mano, la copia que había hecho en una hoja de papel nueva, porque no quería traer el original hasta allá. La anotación coincidía. Ahora estaba segura de ello. Nathan te marcó, le dijo al caballo, ¿verdad? El animal giró la cabeza hacia ella. Sus ojos oscuros tenían esa misma cualidad de atención paciente que había notado la noche anterior. Era inquietante en una forma que no podía nombrar del todo, la sensación de que ella estaba siendo observada en lugar de ser ella quien observaba. Extendió la mano y acarició su cuello. Había algo más que no había notado la noche anterior, cuando estaba enfocada en las cadenas. Bajo el cuello, por debajo de la crin, una pequeña cicatriz, curada pero distintiva, demasiado limpia para ser accidental. Alguien había cortado algo de allí. Recientemente, pensó, quizás en las últimas semanas, alguien había registrado a este caballo, le había quitado algo, o lo había intentado. Lo que sea que encontraron o no encontraron, lo encadenaron después, lo dejaron en un camino, ya sea porque obtuvieron lo que buscaban y ya no necesitaban al animal,
o porque querían que quien lo encontrara pensara que ellos obtuvieron lo que buscaban. Presionó sus dedos contra la cicatriz y pensó intensamente. Nathan era minucioso. Sabía eso de él mejor que casi cualquier otra cosa. Su minuciosidad, su terquedad, la forma en que no dejaba las cosas a medias. Si había escondido algo en este caballo, no lo habría escondido en un solo lugar. Revisó al animal centímetro por centímetro. Le tomó 40 minutos. Lo encontró en el casco trasero izquierdo, metido en el surco junto a la ranilla, con un pedazo de tela engrasada para mantenerlo seco. Un trozo de papel doblado sellado con cera. La cera estampada con la letra C. Sus manos temblaban cuando despegó la tela engrasada. No lo abrió en el establo. Lo metió dentro de su vestido, contra su piel, y caminó de vuelta a la casa. Lo abrió en el escritorio de Nathan, con la puerta cerrada, las cortinas corridas y Dora sentada frente a ella. Era una sola página, escritura densa, no de Nathan, se dio cuenta después de un momento, de alguien más. Pero el estilo de anotación coincidía con los mapas en el cajón de Nathan. La misma precisión de topógrafo. El mismo hábito de escribir coordenadas en los márgenes. En la parte superior de la página, un nombre que no reconocía. Rowan, C.M., Caleb Rowan. El hombre que había desaparecido 6 meses antes que Nathan. La carta no iba dirigida a nadie en específico, o a quien la encontrara. Describía, en lenguaje cuidado y específico, una reunión que había tenido lugar en Rieline en el invierno de 1882. Presentes en la reunión, representantes de la Mercer Land and Cattle Company, el alguacil adjunto Harlan Pack y un registrador del condado llamado Adsado. El propósito de la reunión, según Rowan lo había entendido por documentos que había logrado fotografiar, era la transferencia coordinada de tierras del corredor de agua de pequeños propietarios a la empresa de Mercer, utilizando una combinación de avisos de morosidad fiscal falsificados, reclamaciones de deuda fabricadas y, para aquellos que se negaran a vender, otros medios. Otros medios. Al final de la página, en tinta diferente, añadida después, pensó. Si estás leyendo esto, Nathan Carter te envió. No confíes en nadie en Cutter's Bluff que tenga una placa. Hay un hombre, el hermano de Caleb, Alice Rowan, rancho de ovejas al norte de la sierra. Él tiene el resto. Evelyn lo leyó 2 veces. Levantó la vista hacia Dora. Dora había estado leyendo junto con ella, inclinada sobre el escritorio. Su rostro estaba pálido. Pique, dijo Dora. Pique. Él dirigió la investigación de Nathan. La dirigió, dijo Evelyn, y presentó un informe que decía accidente en la naturaleza. La habitación quedó muy quieta. Ellis Rowan, dijo Dora, ¿lo conoces? Sé de él. No viene mucho al pueblo. Se mantiene alejado, allá arriba en esa sierra. Hizo una pausa. Van a vigilarlo, Evelyn. Si Mercer sabe de Caleb, sabe de Ellis. Lo sé. Evelyn dobló la carta cuidadosamente. Lo que significa que no puedo enviar a nadie a él. Tengo que ir yo misma. No esta noche. No, esta noche me quedo aquí y me aseguro de que ese caballo esté a salvo y de que este papel esté escondido en algún lugar que no sea esta casa. Se levantó. Dora, necesito que pienses si hay alguien en este condado, absolutamente alguien, en quien podamos confiar. Dora lo pensó durante un largo rato. El juez Olderman en Rieline, dijo finalmente. Es viejo y está medio sordo, y no le debe nada a Silas Mercer que yo sepa, y odiaba a Adsado antes de que Sutton muriera, lo que, en mi experiencia, es una buena señal en un hombre. ¿Cómo sabes que odiaba a Sutton? Porque estuve casada con Harold Finch durante 22 años, y Harold estuvo en el comité de registros del condado con Olderman durante 15 de ellos. Y Olderman dijo 2 veces en mi cocina que Adsado era un hombre que había vendido su alma tan temprano en la vida que había olvidado que alguna vez la tuvo. Evelyn la miró. Dora, tengo oídos. Dora dijo simplemente, siempre tuve oídos. Harold solía decir que escuchaba demasiado. Yo digo que nunca se puede escuchar lo suficiente.
¿Puedes hacer llegar una carta a Alderman sin que pase por el correo de Cutter's Bluff? El hijo de mi hermana lleva carga a Rieline los jueves, pasado mañana. Bien. Evelyn se acercó a la ventana. Afuera la luz se volvía ambarina y alargada. Escribimos la carta esta noche. Todo lo que tenemos, los mapas, la lista, el documento. Lo copiamos todo. Las copias van con la carta. Los originales se quedan escondidos aquí. ¿Escondidos dónde? Evelyn se quedó callada un momento. En el caballo. Dora levantó las cejas. No de la forma en que estaba antes, dijo Evelyn. La gente de Mercer ya lo registró. Para eso es la cicatriz. ¿Creen que obtuvieron lo que había allí? No lo registrarán de nuevo. Hizo una pausa. Encontraré un lugar que pasaron por alto. Estaba de vuelta en el establo al anochecer, trabajando a la luz de un farol cuando Titus apareció en la entrada. Jinete en la Sierra Sur, dijo, vigilando la casa. Solo uno, el que puedo ver. Que vigile. No levantó la vista de lo que estaba haciendo. ¿Está cargada la Winchester? Sí, señora. Tenla cerca, pero no la apuntes a nada a menos que algo te apunte primero. Titus asintió y desapareció. El semental se mantuvo paciente y quieto mientras ella trabajaba. Había decidido no usar el casco esta vez, demasiado obvio ahora que ya se había usado una vez. Encontró una costura dentro de la manta de montar que estaba guardada en el corral, una de las viejas de Nathan, que aún olía a la arca de cedro donde guardaba los aperos. Abrió la costura con un cuchillo pequeño y deslizó el paquete de tela engrasada dentro. Luego la cosió con una aguja gruesa y hilo encerado. Cuando terminó, se sentó en el piso del establo, con la espalda contra la pared del corral, y se permitió estar cansada por un momento. Sé que le perteneces a él, le dijo al caballo. No estaba segura de por qué seguía hablando con el animal. No era un hábito que hubiera tenido antes. Tal vez era simplemente porque la alternativa era el silencio, y ya había tenido suficiente silencio para el resto de su vida. O tal vez tú llegaste a él. No sé toda la historia todavía. El semental bajó la cabeza hasta que su hocico quedó a la altura del hombro de ella. Ella levantó la mano y la puso sobre su rostro. Voy a averiguarlo, dijo. Te lo prometo. La carta que salió con el sobrino de Dora el jueves por la mañana tenía 4 páginas. Contenía un resumen de cada documento que Evelyn había encontrado, con copias de los elementos más críticos. La lista de nombres, las coordenadas de la cuadrícula, los pasajes clave de la nota escondida de Caleb Rowan. La escribió en lenguaje sencillo, sin dramatismos. Como Nathan le había enseñado a escribir cuando algo importante necesitaba ser dicho con claridad. La dirigió al juez Warren Alderman, Palacio de Justicia del Condado de Rieline, y firmó su nombre al final sin dudar. Esa misma mañana, justo después de que el carro de carga se fuera, el alguacil adjunto Harlan Pack subió por su camino. Llegó solo. Vestía su uniforme, estrella pulida, sombrero recto. Era un hombre que cuidaba las apariencias. Siempre había notado que mantenía sus botas limpias, igual que Mercer, lo que empezaba a pensar que significaba algo específico sobre cierto tipo de hombre en cierto tipo de posición. Desmontó en los escalones del porche. Señora Carter. Hizo girar el sombrero entre sus manos. Un viejo hábito, ahora performativo. He recibido una queja. ¿De quién? De Salas Mercer. Con respecto a un caballo. ¿Salas Mercer presentó una queja ante usted específicamente? Dijo. Soy el alguacil adjunto de este condado, señora. Lo es. Ella asintió. Y siempre me ha parecido interesante, alguacil Pique, que usted mismo dirigiera la investigación de mi esposo. Sin un mariscal, sin supervisión federal, un hombre desaparece en un camino transitado, y el alcance total de la investigación son 2 visitas del alguacil del condado. La expresión de Pique no cambió. Era un experto en la quietud, notó ella. El tipo de quietud que viene de una larga experiencia de no decir nada en situaciones donde decir algo podría ser peligroso.
Esa investigación fue exhaustiva, dijo. Estoy segura de que sí, dijo ella. ¿Puedo ver la queja que presentó el señor Mercer? Es una queja verbal en esta etapa. Entonces no es una queja, dijo ella. Es una conversación. Y hasta donde yo sé, una conversación verbal entre un empresario adinerado y un alguacil del condado no es motivo para que yo entregue un animal que encontré abandonado y herido en un camino público. Hizo una pausa. Lo es. Pique la miró por un largo momento. Le aconsejaría que tenga cuidado, señora Carter, dijo. Le aconsejaría lo mismo a usted, alguacil. Se puso el sombrero de nuevo. Se fue cabalgando sin otra palabra. Evelyn lo vio irse y entonces vio lo que había estado medio esperando, medio esperanzada porque la esperanza era información. En lugar de girar hacia el pueblo, Pique cabalgó hacia el este, hacia la sierra, hacia la dirección de la operación de Mercer. Lo observó hasta que desapareció. Luego entró y les dijo a Dora y Titus lo que había visto. Fue a informar, dijo Dora de inmediato. Entonces Pique sabe lo de la carta de Rowan, dijo Dora. Mercer podría saberlo. Si registraron al caballo antes de dejármelo, si encontraron la carta, saben lo que contiene. Saben que hay un hermano. Se detuvo. Necesitamos llegar a Alice Rowan antes que ellos. Titus habló desde la esquina. ¿Puedo cabalgar esta noche? Ambos lo miraron. Conozco esa sierra, dijo. He estado allí 2 veces con Nathan. Sé dónde está el campamento de ovejas de Rowan. Miró a Evelyn directamente. Nathan me confió cosas peores que esto, señora Carter. Ella lo pensó exactamente 10 segundos. Está bien, dijo. Toma el alazán, no el semental. Y Titus, si algo se ve mal allá arriba. Si hay jinetes, si el campamento parece disturbado. Me doy la vuelta, dijo. Lo sé. Vuelve, dijo ella. Vuelve y buscaremos otra solución. Se fue antes del anochecer. Evelyn pasó esa noche en el escritorio, con Dora dormida en el cuarto de sobra, el semental en el establo y el revólver a su alcance, escribiendo todo lo que podía recordar en el orden en que lo había aprendido. No para la carta. La carta ya se había ido. Esto era para ella misma. Porque había aprendido en las últimas 48 horas que la información solo era segura cuando existía en más de un lugar, y el lugar más seguro que tenía era su propia memoria. Escribió hasta que le dio un calambre en la mano. Luego se sentó en la oscuridad y esperó el amanecer, y pensó en Nathan y pensó en Caleb Rowan, que había desaparecido en los silencios del territorio 6 meses antes que su esposo, y pensó en una lista de 9 nombres con rechazado escrito junto a cada uno. Pensó en lo que le costaba a una persona rechazar. Y pensó en lo que significaba que ella había liberado a ese caballo de todos modos, sin saber nada, sintiendo solo que algo andaba mal, actuando solo por instinto y la obstinada convicción que había llevado desde la infancia, que un animal encadenado era un mal que necesitaba ser corregido. Lo había liberado sin saber lo que cargaba, sin saber lo que le costaría liberarlo. Y se encontró allí, sentada en la silla de Nathan, en el profundo silencio de esa noche tejana, que lo haría de nuevo. Lo haría de nuevo sin dudar. Viniera lo que viniera, tuviera Mercer lo que tuviera esperando al otro lado de esto, ella había tomado su decisión en el momento en que se arrodilló en ese camino con un cincel frío en sus manos ensangrentadas. No iba a dar marcha atrás. Nunca lo había hecho. Titus regresó al amanecer. Evelyn oyó los cascos del alazán en el patio antes de oír el golpe en la puerta, y ya estaba en la entrada cuando él llegó al porche. Parecía un hombre que había cabalgado duro y no había dormido nada, que era exactamente lo que había hecho. Su rostro estaba tenso y demacrado, de una manera que le dijo, antes de que abriera la boca, que lo que había encontrado no era bueno. Dio un paso atrás y lo dejó entrar. Se sentó en la mesa de la cocina y ella le sirvió café sin preguntar. Dora apareció en el umbral del cuarto de sobra, ajustándose el chal sobre los hombros, y con solo mirar a Titus se sentó también. Ellis Rowan está vivo, dijo Titus. Evelyn soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo.
Pero el campamento de ovejas ya no está, continuó. Despejado, no saqueado, despejado. Como si alguien hubiera empacado deliberadamente y se hubiera ido deprisa. El hoyo del fuego aún estaba caliente cuando llegué. Tal vez 4 o 5 horas antes que yo. Alguien lo advirtió, dijo Dora, o vio jinetes acercándose y no esperó a averiguar quiénes eran. Titus envolvió ambas manos alrededor de la taza de café. Seguí la huella hacia el norte, fuera de la sierra. Se metió en el lecho del arroyo, deliberadamente para borrar el rastro. La perdí después de aproximadamente 1 milla. Miró a Evelyn, pero encontré algo más. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de tela doblada, lona curtida por el clima. Lo puso sobre la mesa. Evelyn lo desdobló. Era un mapa, más rudimentario que los mapas topográficos de Nathan, dibujado a mano sin la misma precisión, pero podía leer los puntos de referencia, la sierra, la cuenca del arroyo, el límite sur de la operación de Mercer, y marcados en el con tiza roja 3 ubicaciones que no reconocía. Cada una marcada con el mismo símbolo, un pequeño círculo con una línea atravesándolo. Debajo del mapa, raspado directamente en la lona, con letras tan pequeñas que tuvo que acercarse. Pregunten a la viuda del rancho Carter. Ella tiene el caballo. Dejé lo que pude. Los 3 se quedaron en silencio por un momento. Él sabía de mí, dijo Evelyn. Nathan debió haberle dicho, dijo Dora, o se lo dijo a Caleb. Y Caleb se lo dijo a Ellis, lo que significa que Nathan estaba trabajando con ellos, con ambos. Presionó un dedo contra uno de los círculos de tiza roja. ¿Qué son estos lugares? Ese es el antiguo molino en el arroyo norte, dijo Titus. Abandonado hace unos 3 años. El dueño vendió rápido, igual que los otros. El segundo, creo, es lo que solía ser el terreno de Aldrich. Tom Aldrich, el que se llevó a su familia a Oklahoma. ¿Y el tercero? Titus se quedó callado un segundo. Ese es tu límite de pasto señora Carter. El límite donde tu propiedad se encuentra con el corredor de agua. Evelyn levantó la vista. Tu tierra es la siguiente, dijo Dora en voz baja. Cayó como una piedra en aguas quietas. Por supuesto que era así. Por supuesto. Una viuda sin marido. Un rancho que estaba justo sobre el sistema de agua por el que estaban avanzando. Había estado tan concentrada en entender lo que le había pasado a Nathan que no había dado un paso atrás lo suficiente para ver la forma del todo. No era solo una testigo. Era el siguiente objetivo. Se levantó y se acercó a la ventana. La mañana ya era calurosa, como siempre lo eran las mañanas de julio en este territorio. Sin calentamiento gradual, solo el calor llegando como si tuviera prisa por estar en algún lado. ¿Cuánto tiempo tengo?, dijo. No a nadie en particular, pensando en voz alta. Depende de si Mercer sabe lo del mapa, dijo Titus. Si Ellis te dejó eso para que lo encontraras, puede que haya dejado algo más para que Mercer lo encuentre. Una pista falsa, algo para ganar tiempo, o no dejó nada y Mercer ya sabe cada movimiento que hacemos. Evelyn dijo que eso también era posible. Se dio la vuelta. La carta salió ayer. ¿Cuánto tiempo hasta Rieline? 1 día y medio en carreta de carga. Dora dijo, mi sobrino maneja con cuidado, no exige a los caballos. Así que Olderman la recibe mañana por la tarde como muy pronto, asumiendo que la lee de inmediato, asumiendo que le cree, asumiendo que actúa en consecuencia. Se detuvo. Había demasiadas suposiciones en esa cadena. Demasiados lugares donde podía fallar. No podemos esperar a Olderman. ¿Entonces qué? Dora dijo que los 3 lugares marcados en este mapa. Ellis los dejó por una razón. Dijo que dejó lo que pudo, lo que significa que dejó algo en esos lugares. Evidencia, documentación, algo que era demasiado grande o demasiado arriesgado para cargar. Volvió a mirar el mapa. Necesitamos llegar a esos lugares antes que Mercer. Los 3. Empezando por el viejo molino. Si Nathan, Caleb y Ellis estaban trabajando juntos,
el molino es donde habrían construido la caja central. Está abandonado, fuera del camino principal. Nadie con algún reclamo actual sobre él. Dobló el mapa con cuidado y lo guardó dentro de su vestido, igual que la carta de Rowen la noche anterior. Contra su piel era el lugar más seguro que tenía. Titus, ¿puedes montar otra vez? Dejó su taza de café. Sí, señora. Aún no. Descansa 2 horas. Necesito que puedas pensar con claridad cuando lleguemos, no solo que te mantengas en la silla. Miró a Dora. Necesito que te quedes aquí con el caballo. No dejes que nadie se acerque a ese granero. Si Pique regresa o alguien más con placa, no sabes a dónde he ido. Nunca lo sé, dijo Dora simplemente. Salieron a caballo a media mañana, Evelyn y Titus, tomando el camino más largo que evitaba la carretera principal y la línea de la cresta donde había visto jinetes observando. Llevaba el rifle y el revólver. Titus llevaba su propio rifle y un cuchillo de desollar que había tenido durante 30 años, que en su experiencia era más útil que un cuchillo que un hombre aún no había usado lo suficiente. No hablaron mucho durante el viaje. Estaba bien. Necesitaba pensar. Lo que no dejaba de rondar su mente era el momento. Mercer había dejado ese caballo en su puerta específicamente. Él, o quien trabajaba con él, había elegido su camino, su puerta, su propiedad, y ella había estado pensando en eso como una amenaza, como un cebo. Pero la nota de Rowen cambió la forma de todo. Pregúntale a la viuda del rancho Carter. Ella tiene el caballo. Ellis Rowen había escrito eso antes de huir del campamento de ovejas, lo que significaba que sabía que el caballo vendría a ella, lo que significaba que alguien lo había planeado así, había colocado el semental en su puerta deliberadamente. Sí, pero no como una trampa para ella. Como una entrega. Alguien dentro de la operación de Mercer, o cercano a ella, había conseguido ese caballo y lo había dejado donde sabía que ella lo encontraría. Lo dejó encadenado porque un caballo suelto en el camino podría ser movido antes de que ella saliera. Las cadenas no eran restricción. Las cadenas eran un ancla. Alguien había confiado en ella. Alguien que conocía a la viuda de Nathan Carter y creía que ella haría exactamente lo que había hecho. Dio vueltas a eso una y otra vez durante el resto del viaje. El viejo molino había estado inactivo el tiempo suficiente para que la madera se volviera gris plateada, y el arroyo había recuperado parte de los cimientos. Ella y Titus desmontaron un cuarto de milla atrás y entraron caminando, manteniéndose en la línea de árboles, moviéndose lentamente. No había nadie. Ella entró primero, Titus cubriendo la puerta. El interior era oscuro y olía a agua vieja, a podredumbre y a algo más. Aceite de armas, pensó, lo cual era fuera de lugar en un edificio abandonado. Le tomó 15 minutos encontrarlo. Detrás de la piedra del molino, debajo de una sección del piso que había sido cortada y reubicada tan limpiamente que casi lo pasó por alto. Era una caja de hojalata sellada con cera, pesada. La sacó afuera, a la luz, y la abrió con el cuchillo. Papeles, docenas de ellos. Certificados de agrimensura, documentos de transferencia de tierras, declaraciones juradas notariadas, correspondencia con el membrete de la oficina del registrador del condado con la firma de Adsado, y junto a cada firma, una segunda firma que reconoció de los archivos de Nathan. Arlon Pique, no solo cómplice, no solo mirando hacia otro lado, firmando, autorizando como testigo legal en cada transferencia fraudulenta, cada aviso de impuestos falsificado, cada reclamo de deuda fabricado. Se recostó sobre sus talones y miró a Titus. Él había leído por encima de su hombro. Su mandíbula estaba tensa. Esto es todo, dijo. Esto es suficiente, dijo ella, que era diferente. Suficiente era lo que importaba ahora mismo. Volvió a empacar la lata, la envolvió en su alforja, y cabalgaron rápido de regreso al rancho. Estaban a 1 milla de distancia cuando Titus detuvo su caballo abruptamente. Humo, dijo. Ella miró, una columna delgada en dirección a casa. No negro, no fuego, gris, una fogata de cocina o una señal. Rápido, dijo, y cabalgaron.
Llegaron al patio para encontrar 3 caballos atados en la puerta que no reconocía, y a Dora de pie en el porche con los brazos cruzados y una expresión que era una parte furia y 2 partes alivio. Junto a Dora estaba un hombre que Evelyn nunca había visto antes. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, delgado y curtido como los hombres que pasan la mayor parte de su vida al aire libre. Su ropa era de trabajo, no limpia, no bien cuidada. Tenía ese tipo de quietud que no era practicada como la de Pique. Era natural, la quietud de un hombre que había aprendido a callarse porque el ruido mataba gente. Otros 2 hombres estaban cerca del granero. Los evaluó rápidamente, misma ropa de trabajo, misma quietud cuidadosa. No eran hombres de Mercer. Estaba segura de eso de la manera en que está segura de muy pocas cosas de forma instintiva y completa. Señora Carter, dijo el joven. No se movió hacia ella, mantuvo las manos visibles. Mi nombre es Alice Rowan. Ella permaneció en la silla un momento más de lo necesario. Se supone que estás huyendo, dijo. Lo estaba, dijo. Entonces decidí que huir no nos iba a llevar muy lejos a ninguno de nosotros. Una pausa. Oí que Titus estaba en la cresta anoche. Cuando encontré el campamento, supuse que habías encontrado el mapa. Lo encontré. Desmontó. Entren. Ellis Rowan contó su historia en la mesa de la cocina, que se estaba convirtiendo, pensó Evelyn, en el centro de lo que fuera esta guerra. La contó en la forma plana y económica de alguien que la había ensayado no para el drama sino para la claridad, que la había estado contando en su cabeza durante mucho tiempo esperando a alguien que valiera la pena contársela. Caleb había sido el primero en entender lo que Mercer estaba haciendo. Esto fue hace 2 años. Caleb había ido a Nathan porque Nathan era el tipo de hombre que todos sabían que no dejaba pasar las cosas y que tenía conexiones con la oficina de tierras territorial a través de un viejo colega de agrimensura del ejército. Nathan los había conectado con un hombre en Austin que trabajaba en la División Federal de Tierras. Juntos, los 3 habían pasado 6 meses construyendo documentación. Caleb desapareció en noviembre. Ellis dijo, encontré su caballo 3 días después, a 3 millas del molino. Sin rastro de Caleb en ninguna parte. Miró sus manos. Nathan continuó después de eso. Dijo que detenerse significaría que Caleb había desaparecido para nada. Evelyn no dijo nada. Mantuvo su rostro inmóvil. Vino a mí en abril. Continuó Ellis, dijo que iba a Rieline al contacto federal allí para entregar el paquete completo de documentación. Dijo que si no regresaba en 10 días, debía asumir lo peor y sacar la evidencia del molino y llevarla a la Oficina Federal de Tierras en Austin directamente, evitando el sistema local por completo. Se detuvo. Me dio el caballo para que lo guardara. Dijo que el caballo llevaba la evidencia principal, los documentos que vincularían las transferencias de tierras con el fraude original, la marca, dijo Evelyn. Notación de agrimensura de los registros originales de concesión de tierras territoriales. El caballo estaba presente físicamente en 3 de las transacciones clave. Nathan usó la marca como una referencia cruzada viviente. Si tenías el caballo, tenías la prueba de que la documentación era auténtica y no fabricada después del hecho. Dora hizo un sonido que no era exactamente una palabra. Inteligente, dijo Titus desde su puesto junto a la puerta. Nathan era un hombre meticuloso, dijo Ellis, y luego miró a Evelyn directamente. Realmente la miró como alguien mira cuando está a punto de decir algo que ha estado cargando demasiado tiempo. Señora Carter, necesito decirle algo que debería haberle dicho antes. No lo hice porque no estaba seguro de quién podía ser confiable. Todavía no estoy completamente seguro, pero se me acabó el tiempo y a usted también. Dilo, dijo ella. Igual que Dora le había dicho a ella 2 días antes. Nathan no está muerto. La cocina quedó en silencio absoluto. Evelyn escuchó los latidos de su propio corazón. No sé dónde está, dijo Ellis rápidamente. Quiero ser claro en eso. No lo sé.
Pero el hombre en Austin, el contacto federal, un hombre llamado Otis Webb, me envió un mensaje hace 3 meses a través de un predicador itinerante que pasa por este condado. Dijo que Nathan Carter había sido capturado, no asesinado, capturado, mantenido en algún lugar como seguro. Mercer no quiere que muera porque un hombre muerto puede convertirse en mártir. Un hombre desaparecido es solo un hombre desaparecido. Evelyn presionó ambas palmas planas sobre la mesa. Se obligó a respirar. ¿Dónde? Dijo, no lo sé. Webb no sabía, o si lo sabía no lo puso en un mensaje que viajaba con un predicador itinerante. Ellie se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo que sé. Mercer mantiene su ventaja cerca. No la externaliza. Lo que sea que esté reteniendo, a quien sea que esté reteniendo, está en algún lugar dentro de su propia operación. Evelyn miró la caja de hojalata sobre el mostrador, la pila de papeles dentro. Los meses de trabajo que Nathan, Caleb y Ellie habían invertido para construir algo lo suficientemente sólido para sostenerse en un tribunal federal. Miró a Alice Rowan. Dijiste que se te acabó el tiempo, dijo ella. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? Metió la mano en su abrigo y puso un papel doblado sobre la mesa. Ella lo abrió. Era un aviso oficial con membrete del condado. Indicaba que la propiedad del rancho Carter, descrita por su límite legal completo, estaba sujeta a procedimientos de morosidad fiscal bajo la sección 14 de la Ley de Ingresos Territoriales y que a menos que el monto pendiente se pagara en su totalidad dentro de 72 horas, la propiedad pasaría a ser administrada por un síndico. Miró la fecha en el aviso. Había sido presentado hace 2 días. El día después de que ella había rechazado a Mercer en su porche. Monto pendiente, dijo. 412 pesos, dijo Ellis, que apostaría todo lo que tengo a que es un número fabricado de la nada. Igual que todos los demás. Pago mis impuestos, dijo ella. Lo dijo en voz baja. Pero había algo debajo. Una furia controlada, limpia y fría. Tengo recibos de los últimos 6 años. Lo sé, la voz de Ellis era firme. Y cuando el caso federal se abra y el fraude sea expuesto, esos recibos importarán. Pero ahora mismo, en este condado, con Pique teniendo la placa y el nombre de Mercer en la mitad de los documentos oficiales, en este momento, ese aviso es legal. 72 horas, dijo Titus. 72 horas, confirmó Ellis. Evelyn se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento con la espalda a la habitación mirando el patio, el granero, la línea del pasto donde el mapa de agrimensura de Nathan había marcado su límite este con un círculo de tiza roja. Su tierra era la siguiente. Siempre había sido su tierra la siguiente, y las 72 horas no eran accidentales. Mercer había presentado ese aviso el día después de que ella lo rechazara, sabiendo exactamente cuánto tiempo tomaría para que una carta llegara a Rieline y obtuviera cualquier tipo de respuesta. Había calculado los márgenes cuidadosamente. Le estaba diciendo algo con ese número, no solo amenazándola, sino mostrándole con qué precisión entendía su situación. Se dio la vuelta. La carta al juez Olderman, le dijo a Dora, salió ayer por la mañana. Cuando Olderman la reciba, si actúa en consecuencia, ¿qué puede hacer? Dora miró a Ellis. Ellis lo pensó. Olderman tiene autoridad para emitir una orden judicial contra un procedimiento de propiedad si hay evidencia documentada de fraude en el reclamo subyacente, dijo lentamente. Pero necesitaría la documentación en mano antes de que se cumplan las 72 horas. No puede emitir una orden judicial basándose en una carta que describe documentación. Necesita verlo, dijo Evelyn. Necesita verlo. Miró la caja de hojalata. Alguien tiene que ir a Rieline hoy, dijo. Hoy, no mañana, con la caja de hojalata y los documentos del escritorio de Nathan y copias de todo lo demás. Hizo una pausa, y alguien tiene que quedarse aquí porque si Mercer no recibe una respuesta de mí hoy, sin capitulación, sin rendición, va a adelantar su cronograma. Yo iré, dijo Ellis de inmediato. No, ella negó con la cabeza.
Si Mercer tiene a alguien vigilando los caminos, y los tiene, un hombre que no reconoce cabalgando con fuerza hacia Rieline el mismo día que se notificó ese aviso va a ser detenido. Y si sabe quién eres, es peor. Hizo una pausa. Dora. Dora la miró. Tu sobrino, el de la carreta de carga. No tiene programado viajar de nuevo hasta que lo sé, pero ¿se puede persuadir para que haga un viaje no programado hoy con un pasajero? Dora estuvo en silencio exactamente 2 segundos. ¿Por familia? Sí, tú no eres familia. No, dijo Dora. Pero crié a ese muchacho después de que su madre murió, y él lo sabe. Ya estaba empujando su silla hacia atrás. Necesito enviarle un mensaje esta mañana. Titus puede llevarlo. Titus asintió. Los documentos viajan en la carreta de carga, dijo Evelyn. Dentro de algo ordinario, una caja, un barril, lo que sea que esté transportando tu sobrino. Nadie detiene una carreta de carga en una ruta establecida. Es demasiado visible. Demasiadas preguntas. Se movió hacia el escritorio y comenzó a ordenar los documentos copiados. Dora, ¿te sientes cómoda hablando con un juez? Dora le lanzó una mirada que decía que la pregunta apenas valía la pena responderla. Estuve casada con un hombre que presidió un comité de registros del condado durante 15 años. Sé cómo funciona un procedimiento legal mejor que la mitad de los abogados de este territorio. Bien. Evelyn presionó la pila de papeles en sus manos. Cuéntale todo. No dejes que lo minimice. No dejes que diga que necesita más tiempo. Muéstrale la lista. Muéstrale los documentos de transferencia. Muéstrale las firmas de pique. Hizo una pausa. Cuéntale sobre Nathan. Las manos de Dora se apretaron sobre los papeles. Dile que un hombre está siendo retenido. Evelyn dijo, vivo y que cada hora que Olderman espera es una hora que podría importar. Dora se fue con Titus antes del mediodía. La casa estaba más tranquila sin ella, aunque Ellis y sus 2 hombres todavía estaban allí. Les había pedido que se quedaran, y Ellis había aceptado sin que se lo pidieran 2 veces. Él y sus hombres se instalaron en el granero y en la casa de los peones con vista a cada acceso a la propiedad. Era diferente tener gente de su lado con armas. No se había dado cuenta hasta que cambió lo pesado que había sido el estar sola. Pasó la tarde revisando el escritorio de Nathan en busca de algo que pudiera haber pasado por alto. Encontró cartas que ya había visto y mapas que ya había copiado. Encontró una fotografía, pequeña, doblada en una esquina, de Nathan con otros 2 hombres junto a un arroyo. No reconoció el arroyo. Uno de los hombres pensó que podría ser Caleb Rowan por la descripción de Ellis. Al otro no lo conocía. Se sentó con esa fotografía durante mucho tiempo. Luego se levantó y salió al corral. El semental se acercó a la cerca cuando ella se aproximó. Había estado haciendo eso, viniendo hacia ella, buscando contacto en la forma tranquila de un caballo que había decidido confiar en alguien. Se apoyó en el barandal y dejó que él pusiera su hocico contra su mano. Está vivo, le dijo al animal. Lo dijo en voz alta porque decirlo en voz alta lo hacía real de una manera que guardarlo dentro no lo hacía. Está vivo en algún lugar, y lo voy a encontrar. El semental respiró cálido contra su palma. No sabía cómo. No sabía dónde. Todavía no tenía suficientes piezas. La imagen todavía estaba mayormente oscura, y las 72 horas ya estaban contando hacia abajo, y había jinetes en los caminos que aún no podía ver, y Mercer estaba en algún lugar de todo esto haciendo la aritmética de cuánto tiempo y fuerza tomaría enterrar esto de forma permanente. Pero tenía los documentos. Tenía a Ellis. Tenía a Dora cabalgando hacia un juez con la verdad en una carreta de carga. Y tenía este caballo que había llevado evidencia a través de cuántas millas, a través de cuántas manos, encadenado a un poste en el camino fuera de su puerta porque alguien creía que ella era la persona que sabría qué hacer con ello. Habían tenido razón sobre ella. Solo estaba empezando a entender cuán completamente habían tenido razón. Ellis apareció a su lado. Se apoyó en el barandal junto a ella y ambos miraron al caballo un momento sin hablar.
¿Quién lo dejó en mi puerta?, dijo. Ellis estuvo en silencio un momento. Hay un hombre que trabaja en la operación de Mercer, dijo. Maneja la línea de suministro entre Cutter's Bluff y la propiedad principal de Mercer al norte de la cresta. Fue uno de los propietarios originales de parcelas, vendió bajo coacción, igual que los demás, pero tomó una posición con Mercer después porque tenía hijos que alimentar y ningún otro lugar a donde ir. Se detuvo. Se llama Henry Marsh. Nos ha estado pasando información durante 8 meses. Encadenó a ese caballo en el camino. Sacó al caballo del establo de Mercer la noche anterior. Tan arriesgado como cualquier cosa que haya hecho. Me dijo después que usó 3 cadenas porque necesitaba que pareciera una operación de contención, no una entrega. Ellis la miró. Dijo que sabía que la esposa de Nathan sabría lo que las cadenas significaban para un ser vivo, que no las dejaría puestas. Evelyn miró las marcas en la pata del semental, curadas ahora, pero aún visibles. Tenía razón, dijo. Nathan hablaba de ti, dijo Ellis en voz baja. No de manera intrusiva, solo ofreciéndolo. Cuando estábamos trabajando juntos. Hablaba de cómo manejabas ese rancho, de cómo discutías con los compradores en la subasta de ganado cuando intentaban engañarte y de cómo siempre ganabas. Una pausa. Dijo que eras la persona más testaruda que había conocido. Lo dijo como si fuera lo más fino del mundo. Evelyn no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El sol caía hacia el poniente y, en algún lugar de las matemáticas del plan de Silas Mercer, un reloj marcaba la cuenta regresiva. En algún lugar de este territorio, Nathan Carter seguía vivo y retenido contra su voluntad, y 72 horas era un número que esa mañana había parecido grande y que ahora se sentía considerablemente más pequeño. Ellis se apartó del pasamanos de la cerca. Necesito decirte algo más, dijo. Ella lo miró. Henry Marsh mandó un recado esta mañana, antes de que yo viniera. Mercer llamó a más hombres desde San Antonio, no escritores, no el equipo de cobranza que usó antes. Sostuvo su mirada. Son hombres diferentes, de los que contratas cuando ya te cansaste de ser paciente. El aire de la tarde se asentó a su alrededor, caliente, aún cargando el olor a pasto seco, a cedro y al arroyo lejano. ¿Cuántos?, dijo ella. Henry contó 12, dijo Ellis. Llegan esta noche. 12 hombres. Evelyn repitió el número para sí misma en voz baja, una vez. Como se dice algo que necesitas hacer real antes de poder enfrentarlo. 12 hombres llegando esta noche. No los escritores que Mercer había usado antes. No del tipo que envías para intimidar a una viuda hasta que cumpla. Del tipo que envías cuando el cumplimiento ya no es el objetivo. Dio la vuelta y caminó de vuelta hacia la casa. Ellis se puso a su paso junto a ella. ¿Henry está seguro del número?, dijo ella. Henry contó el mensaje que Mercer envió a San Antonio. Él es el que maneja la línea de suministro. Maneja toda la correspondencia entrante de la operación. 12 hombres, profesionales, que llegan en la diligencia nocturna desde Laredo, conectando en Rie-Line. Hizo una pausa. Estarán aquí para la medianoche. ¿Y Henry? ¿Está a salvo por ahora? Mandó el recado y se quedó callado. Eso es lo que acordamos. Cuando manda la advertencia final, se apaga y se queda así. Una pausa. ¿Tiene hijos, señora Carter? Lo sé. Empujó la puerta de la cocina. Lo protegemos. Adentro, se paró junto a la mesa y pensó rápido y con fuerza. Ellis entró detrás de ella. Sus 2 hombres, ya se había aprendido sus nombres, Will y Cutter, ambos ex vaqueros que habían perdido sus propias propiedades con la operación de Mercer 2 años atrás, aparecieron en la puerta y ella les hizo señas de que pasaran. 4 personas contra 12 profesionales y cualquier refuerzo local que Pique pudiera traer. Miró a Ellis. Olderman, si Dora llegó con su sobrino, salieron esta tarde. En el mejor de los casos, llegan a Rie-Line mañana por la mañana. Eso es muy tarde, dijo Will desde la entrada. No era pesimista, solo preciso.
No necesariamente, dijo Evelyn. Ya estaba en el escritorio de Nathan, sacando la segunda copia de la documentación, la copia de respaldo que había hecho antes de que Dora se fuera, porque había aprendido hace 3 días que la información solo está segura cuando existe en más de un lugar. Mercer no sabe lo que Dora lleva. Él cree que su jugada es el aviso de impuestos, los 12 hombres y el reloj de 72 horas. Cree que estoy sola, asustada y sin salida. ¿Y no lo estás?, dijo Cutter. Lo dijo sin malicia, preguntando de verdad. Estoy asustada, dijo ella. Pero no estoy sola y aún no me he quedado sin salida. Miró alrededor de la habitación. Esto es lo que vamos a hacer. Les dio a cada uno un trabajo, y lo dio con claridad, como Nathan siempre le había dicho. Dio instrucciones como si ya hubiera considerado todas las objeciones y las hubiera resuelto antes de que alguien pudiera siquiera planteárselas. Will salió de inmediato, tomando el sendero sur que evitaba la loma y el camino principal, llevando una carta sellada a la oficina del alguacil federal en Loro. Era una apuesta más arriesgada que la de Olderman. Un alguacil necesitaría más tiempo, más trámites. Claro, Adolan había escrito la carta de todos modos porque esta no era una situación donde apuestas todo a una sola carta. Cutter tomó una posición en el granero, con su rifle y una línea de visión clara hacia la puerta principal y el camino en ambas direcciones. Ellis se quedó con ella. Deberías irte, le dijo. Tú y tus hombres han hecho más de lo que nadie podría pedir. Caleb era mi hermano, dijo simplemente, dando por terminada la conversación. Ella no discutió. Movieron el semental del establo a la vieja bodega detrás de la casa, de paredes de piedra bajas, con una puerta que se podía atrancar desde dentro. No era cómodo para un caballo, pero seguro, escondido. Pase lo que pase esta noche, el semental no iba a ser tomado. Los documentos en la cobija de montar no iban a ser encontrados. Eso era lo que Mercer no entendía de ella todavía. Pensaba que había calculado su situación correctamente. Las 72 horas, el aislamiento, la falta de recursos legales, pero había calculado mal a la mujer. Pensaba que esta noche ella tomaría decisiones basadas en lo que tenía que perder. No había considerado que ella ya había perdido lo que más importaba y que sobrevivir a eso había cambiado las matemáticas del miedo por completo. Para las 9, la casa estaba en silencio y el patio oscuro, y Evelyn se sentó en el porche con el rifle cruzado sobre las rodillas y escuchó La noche de verano. Ellis se sentó en los escalones debajo de ella. Cuéntame de Caleb, dijo. No porque fuera útil, sino porque Ellis lo cargaba y la noche era larga y algunas cosas necesitan ser dichas en voz alta. Él se quedó callado un momento. Luego habló. Habló de su hermano como los hombres hablan de las personas que extrañan, en detalles, en pequeñas cosas particulares que no sumaban a una persona, pero de alguna manera lo hacían. Caleb había sido terco hasta el punto de la estupidez a veces. Caleb había tenido un perro ridículo que se comía los postes de la cerca. Caleb había creído con la convicción particular de un hombre que había leído más historia de la que probablemente era bueno para él, que los sistemas de injusticia solo se vencen con personas que se niegan a ser razonables al respecto. Le habrías gustado, dijo Ellis. No me conocía, dijo ella. Nathan te describió lo suficiente como para que sintiera que sí. Alice la miró por encima del hombro. Dijo una vez que la esposa de Nathan era el tipo de mujer que libera animales encadenados en medio de la noche y pregunta después. Lo dijo como un cumplido. Evelyn casi sonríe. Entonces lo oyó. Cascos llegando rápido por el camino del norte. Estaba de pie antes de que Ellis terminara de levantarse. Un solo jinete, dijo, escuchando con atención, moviéndose rápido, sin tratar de ser sigiloso. Ellis levantó su rifle. El jinete pasó la puerta sin detenerse y se detuvo en el patio. Y aún en la oscuridad, Evelyn reconoció el caballo, una yegua bayo que había visto atada en el mercantil de Cutter's Bluff más de una vez. El jinete era una mujer. Era joven, tal vez 20, tal vez menos, con un vestido de trabajo y el cabello medio desprendido de tanto cabalgar con fuerza.
Respiraba rápido y sus manos sobre las riendas temblaban. Pero su voz, cuando habló, era firme, como la de alguien que ha decidido ser valiente y se aferra a esa decisión con todo lo que tiene. Señora Carter, dijo. Me llamo Clara Marsh. Henry Marsh es mi padre. Evelyn bajó el rifle. Bájate. Entra. Clara Marsh se sentó en la mesa de la cocina, aceptó un vaso de agua y habló sin parar durante 6 minutos, que fue exactamente el tiempo que le tomó decir lo que había cabalgado 8 millas en la oscuridad para decir. Su padre se había apagado como estaba planeado después de enviar su advertencia final a Ellis. Pero antes de apagarse, había oído una cosa más. Una conversación entre Mercer y el hombre que Mercer había puesto a cargo de la operación de esta noche, un hombre llamado Taggart, que al parecer no era nuevo en este tipo de trabajo y que había llegado a Carter's Bluff esa tarde, antes que los demás. Nathan Carter no estaba siendo retenido en la propiedad principal de Mercer. Lo estaban reteniendo en el viejo molino Aldrich, la segunda ubicación en el mapa de tela de Ellis. La mano de Evelyn se aplanó sobre la mesa. ¿El molino? Dijo Alice muy en voz baja. Taggart lo mencionó, dijo Clara. Papá oyó el nombre. Dijo que iban a mover a quien tuvieran allí esta noche antes de lo que sea que vaya a pasar aquí. Miró a Evelyn. Sus ojos eran muy claros, muy jóvenes. Dijo que si querías encontrar a tu esposo, señora Carter, tenía que ser ahora, porque después de esta noche, ya no estaría allí. El silencio duró 3 segundos completos. Luego Evelyn se movió. Ellis. Ya se estaba poniendo el abrigo, el revólver en el bolsillo, el rifle en la mano. El molino. ¿Cuánto para llegar a caballo? 20 minutos en un caballo rápido. Tal vez 15 si lo forzamos. ¿Tu caballo puede? Le preguntó a Clara. Hizo 8 millas en la oscuridad, dijo Clara. Puede hacer 15 minutos más. Tú te quedas aquí, dijo Evelyn. Clara abrió la boca. Has hecho todo bien, y tu padre querría que estuvieras entre 4 paredes esta noche. Evelyn no lo dijo con suavidad ni con crueldad. Era simplemente cierto, y Clara Marsh era lo suficientemente inteligente para saberlo. Cerró la boca y asintió. Atranca la puerta después de que nos vayamos, le dijo Evelyn. Cutter está en el granero. Si algo llega a la puerta antes de que volvamos, le avisas. No en voz alta. Golpea la pared interior del granero 3 veces. Él lo oirá. Miró a Ellis. Vienes conmigo, obvio, dijo él. Cabalgaron. El molino estaba oscuro. Dejaron los caballos un cuarto de milla atrás, igual que antes, y se acercaron a pie. Ellis tomó el flanco este y Evelyn el oeste, moviéndose en paralelo entre los árboles, cerrando desde ambos lados. Ella lo oyó antes de verlo. No voces, sino movimiento. Los pequeños sonidos de una persona en un espacio confinado, un cambio de peso, el arrastre de algo contra la madera. Había un guardia en la puerta. Un hombre parado justo dentro de la entrada del molino, fumando. Podía ver el rescoldo de su cigarrillo desde 20 pies de distancia. Miró a través del claro hacia Ellis. En la oscuridad apenas podía verlo, pero lo vio levantar un dedo, un solo guardia. Levantó su rifle. Él negó con la cabeza. Todavía no. Se señaló a sí mismo, luego al lado este de la pared del molino, e hizo un gesto que ella entendió, sácalo. Encontró una piedra cerca de su pie y la lanzó bien lejos y con fuerza hacia la maleza al norte. El guardia se giró. Ellis se movió. Terminó en segundos. No se disparó ningún tiro, no se alzó la voz. El guardia cayó y Ellis lo arrastró a la maleza y eso fue todo. Evelyn cruzó el claro y entró por la puerta. El interior del molino era más oscuro que el exterior. Se quedó quieta un momento, dejando que sus ojos se adaptaran, y escuchó. ¿Quién está ahí? Dijo una voz de hombre, ronca, como la de alguien que no había tenido suficiente agua, como la de alguien que había estado en algún lugar demasiado tiempo sin suficiente de nada.
Su garganta se cerró. Conocía esa voz. Había estado escuchando esa voz en sus sueños durante 14 meses, preguntándose si la volvería a oír. Nathan, dijo. Un sonido. No una palabra, algo antes de las palabras. Algo que venía de más adentro. Se movió hacia él. Estaba en la esquina trasera, detrás de la piedra del molino, en el suelo, con las manos atadas al frente, los tobillos atados con una cuerda más delgada de lo que ella recordaba, y sucio y vivo. Vivo. Estaba de rodillas junto a él antes de terminar de pensarlo. Sus manos fueron a las cuerdas de sus muñecas. Evelyn, dijo él, diciendo su nombre como si confirmara algo en lo que había dejado de creer posible. Estoy aquí. Sus dedos trabajaron los nudos. La cuerda estaba apretada y vieja, y sus manos temblaban por primera vez en 3 días. Estoy aquí. Deja de hablar y déjame hacer esto. ¿Cómo lo? Nathan. Su voz se quebró ligeramente. Se contuvo. Te explicaré todo después. Ahora necesito que me dejes trabajar. Él se calló. Liberó sus muñecas en 2 minutos. Sus tobillos tardaron más. La atadura era un nudo diferente, más desagradable, y tuvo que usar el cuchillo de su cinturón para cortar la última sección. Cuando se cayó, él trató de levantarse y no pudo. Sus piernas se habían entumecido por la posición en que lo habían tenido. Ella puso su hombro bajo su brazo y tomó su peso sin preguntar, y él la dejó, lo que le dijo más sobre lo que los últimos 14 meses le habían costado que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Ellis apareció en la entrada. Tenemos que movernos ahora. No puede caminar solo todavía. No hace falta. Ellis cruzó la habitación y tomó el otro brazo de Nathan. Entre los dos lo llevaron a la puerta y la atravesaron. Afuera, Nathan respiró el aire nocturno como un hombre que había olvidado su sabor. Los caballos están a 1/4 de milla, dijo ella. ¿Puedes llegar? La miró. Su rostro estaba demacrado y con barba de varios días, y la piel alrededor de sus ojos estaba amoratada por algo sobre lo que no preguntó. No esta noche. Pero sus ojos estaban claros. He estado aguantando 14 meses, dijo. 1/4 de milla no es nada. Caminaron. Estaban a medio camino de los caballos cuando lo oyeron. Cascos en el camino principal, viniendo de la dirección de Cutter's Bluff. Múltiples caballos moviéndose rápido. Ellis la miró. Demasiado rápido para los hombres de Mercer viniendo del pueblo, dijo ella, pensando en voz alta. Los hombres de Mercer se acercarían al rancho, no al molino. Nadie sabe que estamos aquí. A menos que el guardia haya mandado un mensaje antes de que yo lo derribara, dijo Ellis. No tuvo tiempo. ¿Entonces quién? Los jinetes aparecieron en el cruce del camino del molino y Evelyn levantó su rifle por reflejo, y luego se detuvo porque el hombre al frente del grupo llevaba una placa. No la placa de pique, una placa diferente. Federal. Junto a él, apenas visible en la oscuridad, había una carreta de carga. Y en el asiento de la carreta de carga, sentada erguida y firme como una mujer de la mitad de su edad, estaba Dora Finch. Evelyn bajó el rifle. ¿Cómo? Dijo Ellis. Alderman. Dijo Evelyn, comprendiendo en piezas rápidamente. Dora había llegado a Rieline antes de lo previsto. Su sobrino debió haber forzado los caballos después de todo. Alderman había leído los documentos. Y Alderman, que era viejo y medio sordo y odiaba a Adsado, y no le debía nada a Mercer, aparentemente se había movido más rápido de lo que nadie había anticipado. Dora bajó de la carreta antes de que se detuviera por completo. Cruzó el camino en la oscuridad y miró a Nathan Carter, sucio, flaco, apoyado en el hombro de su esposa, y su expresión hizo algo complicado que se asentó en un simple alivio. «Te ves terrible», le dijo. «Señora Finch», dijo Nathan, «no tiene idea de lo contento que estoy de verla». «Puedo imaginarlo». Se volvió hacia Evelyn. El juez Alderman emitió la orden de restricción hace 2 horas. El aviso de impuestos es nulo.
También envió un jinete al alguacil federal en Laredo y uno a Austin, y vino el mismo. Asintió hacia el hombre con la placa federal. Ese es el alguacil adjunto Connors. Trajo a 4 hombres. 4 federales. Los 2 de ellos, menos Will, que ya estaba cabalgando hacia Laredo por su cuenta. Nathan, que no podía mantenerse en pie por sí solo, pero que no se dejaría, ella lo sabía, convencer de quedarse atrás contra 12 hombres viniendo de Laredo y lo que Pike pudiera reunir. No eran números cómodos. Connors necesita la documentación, le dijo a Dora. Ya la tiene. La leyó en la carreta de camino aquí. Dora hizo una pausa. Dice que es suficiente. Evelyn miró al alguacil federal. Era un hombre compacto, de mediana edad, con la expresión particular de alguien que había visto mucha corrupción en su carrera y había conservado la capacidad de enfadarse por ella. Señora Carter, dijo Connors. Su documentación nombra al alguacil adjunto Pike como cofirmante de 16 transferencias fraudulentas de tierras. Tengo autoridad para llevarlo bajo custodia federal esta noche. Va a huir, dijo Ellis. No llegará lejos. Connors miró al grupo reunido en el camino oscuro. Esto es lo que necesito saber ahora. Los hombres contratados de Mercer, 12 según su mensaje. ¿De dónde vienen? Diligencia nocturna desde Laredo, conexión en Rie Line, dijo Ellis. Llegarán a Cutter's Bluff para la medianoche. Connors miró al cielo, calculó la hora. Tenemos tiempo para, dijo Evelyn. Esperarlos, dijo Connors. En lugar de que ellos nos esperen a nosotros. Ella miró a Nathan. Él estaba escuchando. Su mandíbula se tensó, sus ojos enfocados. El hombre de Ellis sigue en el granero, dijo ella. Clara Mars está en la casa. ¿Clara vino a ti? Dijo Nathan con brusquedad. Nos trajo la información que nos llevó hasta ti, dijo Evelyn. Algo cruzó su rostro. Henry cumplió su palabra. Henry cumplió su palabra, confirmó ella. Nathan se enderezó contra su hombro. No del todo firme, no todavía, pero enderezándose. Entonces no lo desperdiciemos, dijo. El regreso al rancho fue rápido y extraño. Extraño porque cabalgaba junto a Nathan, algo que no había hecho en 14 meses, y la realidad de eso seguía llegando en oleadas que no tenía tiempo de procesar. Era real. Estaba delgado y lastimado. Y sus manos temblaban ligeramente cuando tomó las riendas. Pero era real y estaba aquí. Y cabalgaban lado a lado en la oscuridad tejana como si el mundo no se hubiera desmoronado y reconstruido en un año. No lo alcanzó. Todavía no. Habría tiempo para eso. Tenía que creer que habría tiempo para eso. Pero ahora no había espacio para ello. Ahora había un rancho al final de este camino y 12 hombres contratados en una diligencia de medianoche y un alguacil adjunto que iba a huir en cuanto entendiera lo que estaba pasando. Se concentró en el camino. Nathan cabalgó más cerca de lo que necesitaba. Ella lo notó. No dijo nada al respecto. Estaban a media milla de la puerta cuando un disparo resonó desde la dirección del granero. Un solo disparo, de advertencia, la señal de Cutter. Alguien había llegado al rancho antes que ellos. Evelyn espoleó su caballo. Entraron por la puerta con fuerza y rapidez, y Evelyn lo vio de inmediato. 3 caballos atados en la cerca sur que no pertenecían allí y una luz encendida en la ventana de la cocina que ella no había dejado encendida. Pike, dijo Nathan desde su lado. No era una pregunta. Tiene que ser, dijo Ellis. Connors se detuvo junto a ella. ¿Cuántas entradas tiene la casa? Puerta principal, puerta de la cocina, 2 ventanas en la planta baja. Ya estaba leyendo el patio. La posición de Cutter en el granero le daba línea de visión hacia el frente y el lado este, pero la puerta de la cocina daba al oeste y el ángulo era malo desde allí. Por eso había disparado un tiro de advertencia en lugar de hacer algo al respecto. Si lo que sea que esté pasando en esa puerta de la cocina, no podía cubrirla. Clara está dentro, dijo. Eso lo decidió.
Estaba fuera de su caballo antes de que Connors terminara de organizar a sus hombres. Nathan la agarró del brazo, no para detenerla, sino para estabilizarse y poder ir con ella. Apenas puedes mantenerte en pie, dijo ella. He estado sentado en un molino 14 meses, dijo él. Puedo caminar hasta mi propia cocina. No tuvo tiempo de discutir. Fueron juntos. Connors llevó a sus hombres por el lado este. Ellie se movió bajo y rápido hacia el establo, cubriendo el patio. Evelyn y Nathan fueron directo por el medio hacia la puerta principal, que era lo último que Pike esperaría. Un ataque directo. Sin dudar, sin intento de ocultarse. Abrió la puerta de su propia casa y entró. Pike estaba en la cocina. Tenía a Clara Marsh arrinconada contra la pared del fondo, sin tocarla, sin amenazarla con nada explícito, simplemente interponiéndose entre ella y la puerta, de esa manera particular de un hombre que sabe que su mera presencia física es suficiente amenaza. Llevaba su placa y su arma y la absoluta certeza, hasta ese mismo momento, de que era lo más peligroso en ese edificio. Se giró cuando entraron. Sus ojos fueron primero a Evelyn, luego a Nathan. Algo ocurrió en su rostro que ella recordaría por mucho tiempo. No era miedo exactamente, porque Pike no era un hombre hecho para el miedo visible. Era más bien como un cálculo fallando en tiempo real, como ver a un hombre sumar una columna de números y llegar a un total que no podía ser correcto, y volver a sumarlos y obtener la misma respuesta imposible. Nathan Carter, dijo. Aaron, respondió Nathan. Su voz era firme, más firme de lo que habría sido la de ella, pensó, si la hubieran tenido retenida en un molino durante más de un año por hombres que operaban bajo la protección de alguien que llevaba la misma placa que el hombre que había registrado la desaparición de su esposo como un accidente, en la naturaleza. ¿Quiere apartar esa mano de su pistolera? Dijo Connor desde el umbral de la cocina. Llegó más rápido de lo que ella esperaba. 2 de sus hombres estaban detrás de él. Pike miró la placa federal, miró a Nathan, miró a Evelyn. Apartó la mano de su arma. Lo estoy arrestando bajo custodia federal, dijo Connor. Por cargos de transferencia fraudulenta de tierras, falsificación de registros del condado y detención ilegal. Cruzó la habitación y le quitó el arma a Pike, y Pike lo permitió, lo que le dijo que, fuera lo que fuese Pike, no era estúpido. Los hombres estúpidos pelean cuando las probabilidades están en su contra. Pike entendía las probabilidades. Clara Marsh soltó un suspiro que sonó como si lo hubiera estado conteniendo durante mucho tiempo. Miró a Evelyn y sus ojos brillaban y su barbilla estaba erguida, y en ese momento se veía exactamente como una mujer que su padre había criado bien. ¿Estás bien?, preguntó Evelyn. Sí, señora, dijo Clara. Solo quería saber a dónde había ido. Le dije que no lo sabía. Hizo una pausa. No creo que me haya creído. No importaba, dijo Evelyn. Aguantaste el tiempo suficiente. Pike no dijo nada durante todo esto. Se sometió a las esposas que Connor le puso con la quietud controlada de un hombre que ya estaba en otro lugar con su mente, calculando probablemente qué podía ofrecer, qué podía negociar, cuánto de la operación de Mercer podía poner sobre la mesa a cambio de clemencia. Ella lo reconoció porque había pasado 3 días aprendiendo a leer a esa categoría de hombres. Todos eran iguales por debajo. Servían al poder hasta que el poder dejaba de protegerlos, y entonces se servían a sí mismos. Connor sacó a Pike. La cocina estaba más tranquila sin él. Nathan había puesto la mano en el respaldo de una silla para mantenerse en pie, y ella podía ver que la caminata le había costado más de lo que había admitido. Se acercó a él sin decir nada y puso su mano sobre la de él en el respaldo de la silla. Él giró su mano y sostuvo la de ella. Ninguno habló. No había nada que decir todavía que cupiera en palabras. Los 12 hombres del grupo del oro llegaron a la medianoche. Subieron por el camino principal en grupo, lo que fue su primer error. Un avance profesional no se amontona así. Y eso le dijo a Evelyn algo sobre qué clase de profesionales eran realmente. Matones contratados, no militares. Hombres acostumbrados a llegar a algún lugar que ya estaba amedrentado.
No estaban llegando a un lugar amedrentado. Connor tenía a sus 4 hombres posicionados en la entrada antes de que se desviaran del camino. Ellis y Cutter estaban en la línea de la cerca. Evelyn estaba en el porche con el rifle, y Nathan estaba a su lado, no porque fuera capaz de una acción rápida en ese momento, sino porque era su entrada y su nombre en la escritura, y algunas declaraciones debían hacerse sin palabras. El grupo se detuvo al ver las placas federales. El hombre al frente, Taggart, supuso ella, el que Henry Marsh había nombrado, miró al grupo frente a él durante un largo momento sin hablar, lo evaluó, lo contó. Alguacil federal adjunto Connor, dijo Connor desde la entrada. Está en propiedad privada. Tengo una orden judicial federal que anula el procedimiento fiscal que lo trajo aquí, y tengo órdenes de arresto pendientes contra Silas Mercer por 16 cargos de fraude de tierras. Cualquier acuerdo que haya hecho con él queda disuelto. Una pausa. Le aconsejo que se dé la vuelta. Taggart miró al porche, miró a Nathan Carter de pie en su propia tierra. Se dio la vuelta. Los 12, sin una palabra, sin un disparo, regresaron por donde vinieron. Ellis bajó su rifle desde la línea de la cerca y dijo algo en voz baja que ella no alcanzó a oír y no necesitaba oír. Cutter soltó una risa breve y aliviada que rompió la tensión en el patio como una piedra a través del hielo. Evelyn exhaló. A su lado, Nathan dijo en voz baja. Eso es algo resuelto. Una cosa, asintió ella. ¿Dónde está Mercer? No aquí, dijo Connor, volviendo por el camino. Lo tendremos por la mañana. Un hombre así no corre bien. Tiene demasiado que proteger y demasiados lugares donde se siente seguro. Esa es siempre su debilidad. Se detuvo en los escalones del porche. Señora Carter, señor Carter, necesito declaraciones formales de ambos. Esta noche, si están dispuestos. Esta noche, dijo Nathan. Nathan, comenzó ella. Esta noche. Repitió él. He esperado demasiado para decirlo en voz alta. Ella lo miró. Su mandíbula estaba firme y sus ojos claros, y todavía sostenía su mano. Y entendió que para él esto no se trataba de resistencia. Se trataba de que había estado en silencio durante 14 meses, retenido y amordazado y hecho desaparecer, y ya había terminado con eso, completamente terminado. Esta noche, dijo ella. Se sentaron en el escritorio de Nathan hasta las 2 de la mañana. Connor fue minucioso y paciente y hacía buenas preguntas, del tipo que construyen una base en lugar de solo recopilar hechos. Nathan habló y Evelyn escuchó cosas que no sabía, los detalles del viaje a Rieline, el momento en que entendió que lo estaban siguiendo, la decisión que tomó de esconder la documentación antes de que lo capturaran en lugar de llevarla consigo. Llevé el caballo hasta Henry Marsh antes de que me alcanzaran, dijo Nathan. Sabía que si la gente de Mercer me atrapaba a mí y a la documentación, todo estaba perdido, pero si podía separarlos. Hizo una pausa. Henry entendió lo que le pedía. Es un buen hombre en una posición terrible. Ha estado en esa posición durante 2 años. Necesitaremos su testimonio, dijo Connor. Lo dará, dijo Nathan. Ha estado queriendo darlo. Solo necesitaba saber qué importaría. Connor miró la caja de hojalata con los documentos sobre la mesa, la carta oculta de Caleb Rowan, las copias de los mapas topográficos y la lista de 9 nombres con rehusado escrito al lado de cada uno. Importará, dijo. Evelyn le creyó. Le creyó no porque fuera ingenua sobre lo lentamente que se mueve la justicia o con qué frecuencia llega incompleta, sino porque había estado sentada en esta casa durante 3 días viendo cómo la evidencia se acumulaba, las conexiones se solidificaban y los hilos se tensaban. Y entendía ahora que lo que Nathan y Caleb y Ellis habían construido no era algo frágil. Había sobrevivido a 1 año de supresión activa. Había sobrevivido a la desaparición de Caleb y al cautiverio de Nathan y a los escritores de Mercer y a la placa de pique y a 16 documentos fraudulentos firmados, sellados y archivados en la oficina del condado. Todavía estaba aquí. Ella todavía estaba aquí. Mercer fue arrestado a la mañana siguiente.
Connor salió hacia la propiedad principal de Mercer al amanecer con 2 de sus hombres y las órdenes federales, y Silas Mercer, botas limpias, sombrero bueno, la cara de vendedor ensamblada para el luto. Abrió su propia puerta y miró al alguacil federal y entendió en ese único momento que la cosa que había estado haciendo durante 3 años había terminado. Pidió un abogado. Connor le dio el nombre de uno en Austin y lo puso en grilletes. Evelyn no estuvo allí. Se enteró por Ellis, que lo oyó de Will, que había escrito de vuelta desde Laredo al mediodía con la confirmación de que la Oficina Federal de Tierras había recibido la carta de Dora y estaba abriendo una investigación completa sobre las transferencias del corredor de agua. Estaba en la cocina cuando recibió la noticia, haciendo café. No es que lo necesitara particularmente, sino que sus manos querían estar haciendo algo. Está hecho, dijo Ellis. Sirvió 2 tazas y puso una frente a él. La investigación no ha terminado. No, pero Mercer está detenido, Pique está detenido, la orden judicial sigue en pie y los reclamos de tierras están congelados pendientes de revisión federal. Envolvió sus manos alrededor de la taza. Los hombres a quienes se les quitaron esas propiedades, o sus familias, las van a recuperar. Ella pensó en Tom Aldridge, que vendió rápido y trasladó a su familia a Oklahoma, en los otros 8 nombres en la lista de Nathan, en lo que significaría para esas familias, algunas ahora dispersas, otras que se fueron hace demasiado tiempo para regresar, que les dijeran que la tierra era suya de nuevo, que lo que les habían quitado fue por fraude y el fraude estaba probado. No era todo. No era Caleb Rowan vivo. No eran los años que esas familias pasaron en otro lugar que no era su hogar, pero era la verdad erguida a la luz donde ya no podía ser enterrada. ¿A dónde irás?, le preguntó a Ellis. Él la miró. Pensé en ver si el campamento de ovejas de Rowan todavía es habitable. Lo es. Titus lo vio cuando cabalgó hasta allí. Entonces me iré a casa, dijo como un hombre que no lo decía desde hacía mucho tiempo, como si la palabra tuviera un nuevo peso. Me iré a casa. Dora regresó por la tarde. Entró por la puerta de la cocina como siempre, sin llamar, con su chal sobre los hombros y sus gafas de lectura subidas a la frente. Y miró la cocina, a Nathan sentado en la mesa con una taza de café y algo de color volviendo a su rostro, y dejó su bolso. Sacó una silla y se sentó como si el mundo se hubiera reordenado y ella simplemente estuviera encontrando su lugar en él de nuevo. «Te ves mejor», le dijo a Nathan. «He tomado café», dijo él. «Y Evelyn me ha alimentado». «Bien». Dora miró a Evelyn. «Olderman envía saludos. También dice que espera declaraciones escritas completas en el plazo de 1 semana y que no acepta escritura que no pueda leer». «Dile que las tendrá», dijo Evelyn. «Ya se lo he dicho». Dora aceptó la taza que Evelyn puso frente a ella. Clara Marsh se fue a casa esta mañana. Antes del amanecer. Le di una carta para su padre. ¿Qué decía? Evelyn se sentó. Que lo que hizo importó. Que el nombre de Caleb va a estar en el registro federal como el hombre que inició esta investigación. Que su hija cabalgó 8 millas en la oscuridad y no se inmutó. Hizo una pausa. Y que si hay algo que este rancho pueda hacer por su familia, la respuesta es sí. Dora asintió. Bebió su café. No hizo ningún aspaviento, que era una de las cosas que Evelyn más valoraba de ella. Afuera, oyó a Titus moviéndose por el patio, el sonido familiar de sus botas en el suelo seco, el chirrido del mango del abrevadero, los sonidos ordinarios de una mañana de trabajo. No había sabido 3 días antes cuánto significaban esos sonidos para ella, cuánto los había necesitado para que todavía estuvieran allí. Nathan dijo. «Quiero ver al caballo». «Todavía está en la bodega», dijo ella. «No lo he movido». «Vamos a moverlo». Salieron juntos. Ella abrió la puerta de la bodega y el semental salió parpadeando bajo el sol de la tarde, sacudiendo la cabeza una vez como un hombre que ha estado demasiado tiempo encerrado y se recuerda a sí mismo como es el cielo. Nathan puso la mano en el cuello del animal y se quedó allí un momento sin hablar. Ella lo observó.
Observó la forma en que su mano se movía, familiar, segura, el toque de un hombre que conocía a este animal, y observó cómo el caballo se inclinaba hacia él, la misma paciencia, la misma cualidad de atención que le había dado a ella en el granero aquella primera noche. Le puse nombre, dijo Nathan. ¿Qué? Le puse nombre antes de dárselo a Henry para que lo guardara. Sé que no se debe poner nombre a un animal que quizás tengas que dejar ir. La miró de reojo, un atisbo de algo que casi era una sonrisa. Le puse nombre de todas formas. ¿Cómo lo llamaste? Nathan miró al caballo. Steve, se quedó, dijo. Porque eso hizo. Cada vez que pensé que se había ido, se quedó. Ella miró al semental. Stad. Era un nombre extraño y un nombre perfecto, y era exactamente el tipo de nombre que Nathan Carter le daría a un animal porque era un hombre que prestaba atención a la verdad de las cosas y las nombraba en consecuencia. Extendió la mano y tomó la de Nathan. Él la sostuvo sin mirarla. Se quedaron allí en esa tarde de verano con el caballo entre ellos y el rancho a su alrededor y la larga espera de 14 meses en algún lugar a sus espaldas. No se había ido. No se iría simplemente, pero se había transformado. Se había asentado. Transformado de algo que la estaba rompiendo en algo que había llevado y sobrevivido. Tengo que contarte sobre los últimos 14 meses, dijo ella. Lo sé. No ahora. No. Asintió él. No ahora. Se quedaron en silencio. La investigación federal duró 4 meses. Fue lenta y minuciosa y poco glamorosa, como la verdadera justicia suele serlo en su mayor parte. Declaraciones, documentación, revisiones, registros de tierras que se remontaban 12 años. Topógrafos reandando límites que habían sido deliberadamente oscurecidos. Connor hizo el viaje desde Laredo 3 veces. Olderman se carteaba semanalmente con la oficina de tierras de Austin. Ellis Rowan dio su testimonio en Rieline un martes de octubre, vestido con sus mejores ropas, sentado erguido y con mirada clara frente a un examinador federal que anotó cada palabra. 7 de las 9 familias desposeídas recibieron la restauración formal de sus reclamos de tierras. 2 parcelas habían sido revendidas a terceros que compraron de buena fe y fueron compensados de las propiedades incautadas de Mercer en su lugar. No era un resultado perfecto. Era real. Silas Mercer fue juzgado en Austin en noviembre. Fue condenado por 11 de los 16 cargos de fraude de tierras, 2 cargos de detención ilegal y un cargo de conspiración para obstruir una investigación federal. Fue sentenciado a 12 años. Su abogado argumentó que la sentencia era excesiva. El juez no estuvo de acuerdo. Arlon Pique recibió 8 años. Había cooperado con la investigación a cambio de un cargo reducido, y su testimonio había llenado varios de los vacíos en la documentación, lo que fue útil, y que ella eligió ver como el último acto productivo de un hombre que de otro modo había desperdiciado su posición y su autoridad durante 3 años de beneficio personal. No sintió lástima por él. No sentía mucho de nada por él, lo que era su propio tipo de conclusión. Henry Marsh recibió inmunidad formal a cambio de su testimonio, que había sido el relato más directo y detallado de la mecánica del día a día de la operación. Se quedó en Cutter's Bluff. Mantuvo su posición en el comercio de suministros reconstruido bajo la nueva administración de las antiguas propiedades de Mercer. Clara visitó el rancho Carter 2 veces ese otoño, y Evelyn le enseñó a hacer conservas, y ninguna de las dos habló de la noche en que Clara cabalgó 8 millas en la oscuridad, porque algunas cosas es mejor llevarlas en silencio que hablarlas demasiado. El nombre de Caleb Rowan fue ingresado en el Registro Federal de Tierras como el investigador originario del caso. Ellis lo había pedido, y Connor lo había hecho posible. Era algo pequeño y algo permanente, y Ellis se había parado en la tumba sin marca de su hermano, que encontraron en noviembre en el borde de la antigua propiedad de Mercer, y leyó en voz alta la entrada del registro, que fue el único funeral que Caleb tuvo, y que a su manera fue suficiente. En la última tarde de noviembre, cuando el calor del verano hacía tiempo que se había ido y el aire tenía el primer filo real de frío, Evelyn se sentó en el porche.
Nathan salió y puso una taza de café en la barandilla junto a ella y se apoyó en el poste en la parte superior de los escalones. Stead se movía a lo largo de la línea de la cerca, de vuelta donde pertenecía, el pelaje brillante, el peso restaurado. La evidencia que había estado en la manta de montar hacía tiempo que se había transferido a una bóveda federal en Austin, donde permanecería hasta que se agotara la última apelación. Era solo un caballo ahora. Uno extraordinario, pero solo un caballo. Dora cree que deberíamos reconstruir la cerca norte antes de la primavera, dijo Nathan. Dora tiene razón. Suele tenerla. Se quedó en silencio un momento. La familia Aldrich regresa. Tom Aldrich escribió para decir que recuperarán la propiedad en primavera. Bien. Lo decía completamente en serio. Él se giró y la miró. Ella lo miró a él. Habían estado haciendo eso más últimamente, solo mirarse sin necesidad de llenar el espacio. Ella había pasado 14 meses sin saber si volvería a mirarlo. No lo daba por sentado. No creía que lo hiciera nunca. Te debo una explicación, dijo él. No es así. Te fuiste sin, Nathan. Te fuiste para hacer lo correcto, ella mantuvo la voz firme. Te atraparon haciendo lo correcto. Eso no es una deuda. Tomó su café. Es simplemente lo que pasó. Él guardó silencio. Lo que quiero, dijo ella, es que dejes de irte sin decir a dónde vas. Eso es justo, dijo él. Y quiero que comas más. También justo. Y quiero, dijo ella, que dejes de actuar como si me debieras algo por haber sobrevivido al tiempo que estuviste ausente. Yo también tomé decisiones. Liberé a ese caballo. Leí tus papeles. Envié a Dora a Rieline con una caja de hojalata y un carro de carga. Esas fueron mis decisiones. Lo miró directamente. Estamos en paz, Nathan. Siempre hemos estado en paz. De eso se trata todo entre nosotros. Él la miró un momento. Luego dijo. Está bien. Y se sentó a su lado, y bebieron su café en la tarde de noviembre, y Stead se movió a lo largo de la cerca en la última luz. Y el rancho Carter se sentó tranquilo y completo en la tierra sobre la que siempre había estado y sobre la que seguiría estando, como prueba, si se necesitaba prueba, de que la verdad, dado suficiente tiempo y suficientes personas que se negaran a dejarla enterrada, siempre encuentra su camino hacia la luz. Evelyn había liberado a un caballo encadenado en medio de una noche de verano, sin saber lo que le costaría, sin saber lo que tomaría. Ahora lo sabía. Le había costado todo lo que tenía, y había sido exactamente suficiente.